No habiendo conformado el quórum reglamentario, declaro fracasada la sesión especial. Presidente, lo que acaba de pasar es bochornoso. Usted tiene como misión reglamentariamente extremar los recaudos para que haya sesión, no para que no haya. Todos hemos visto como un diputado del oficialismo vino a la banca del diputado Olmedo y el diputado Olmedo justificó su huida. El diputado Olmedo acaba de hacer lo peor que hace la política, que es prestarse a una jugada tan terrible como dejar una sesión sin quórum cuando se está tratando un tema tan importante y que pega de frente a los ciudadanos argentinos y por supuesto que a los ciudadanos salteños. ¿Cómo? Como nunca lo van a traer a Aranguren, si alguna vez se lo cruzan en algún pasillo de la Casa de Gobierno, dígale que en la planilla de Excel que él tiene, incorpore una columnita que diga dimensión humana. Porque lo que tiene en esa planilla de Excel, a lo único que no incorpora es a los argentinos. Los aumentos de tarifas, señor presidente, hacen insostenible la vida diaria y cotidiana de algunos de los argentinos. Y si ustedes no lo quieren ver, no lo vean. La verdad que la gente, el pueblo argentino estaba esperando que tratemos la cuestión de las tarifas hoy. ¿Qué es lo que necesitan resolver? A mí me votaron por trabajar y aquí estoy. Prueben trabajando y no robando. Si era a las 11, ni ustedes vinieron a trabajar a las 11 de la mañana. El único que estaba era quien les habla. El único. Los silencios hablan por sí solos. Si quieren sacar una ley, vengan a trabajar de verdad a la hora que piden la sesión. Muchas gracias. Diputados, la presidencia ha decidido pasar la sesión ordinaria para el miércoles de la semana siguiente a la misma hora. Bueno, una sesión que fracasó por falta de quórum y allí todos apuntan al diputado Olmedo. Recién lo veíamos, vamos a hablar de esto con Paz Rodríguez Niel. Bienvenida, Paz. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, fracaso en esta sesión. Todo apunta a Olmedo. Sí, porque fue un fracaso, pero fue un fracaso por nada, por un voto. Estuvieron a un voto de poder tener el quórum para tratar este tema vinculado con las tarifas, como vos bien contabas. ¿Por qué contra Olmedo? Porque Olmedo fue el que, cuando faltaba un voto, pide que se levante la sesión porque se había cumplido el tiempo de espera, que es de media hora. Sí. Muchas veces se ha excedido este tiempo cuando faltaba algún voto, incluso durante el kirchnerismo, digo, que tienen una práctica dura en el Congreso. Se suele hacer. Sí, se suele hacer. Estaba todo el oficialismo esperando del otro lado de las cortinas a ver si juntaban o no juntaban. La verdad que se pegaron un buen susto porque estuvieron a un voto y además había muchos opositores que faltaban y que podían aparecer. De hecho, llegaron después 2 del Frente Renovador que podrían haber dado el quórum. Y esto, digo, Olmedo, ¿es el centro de las miradas? Sí. En el momento que hace lo que hace y que pide que se levante la sesión, un segundo antes se había acercado un diputado del oficialismo, Preto, un hombre muy cercano a Massot. ¿Le habló al oído? Le habló. Lo que dice Olmedo es que no tuvo nada que ver, que fue una persona que le dijo algo, que él le pidió correte, correte. Lo cierto es que toda la oposición dice esto es una maniobra, porque lo que le dijo es evidentemente hicieron algún arreglo o le dijo algo que se tenía que ir, que la levantara o lo que fuera. Y él es el momento en que pide que se levante la sesión y se levanta. Claro, mismo, porque ¿no? ¿qué pasaba? Si hubiera entrado en ese momento Monzó a decir se cumplió el tiempo, estaba dando quórum. Con lo cual le fue muy funcional por este motivo, ¿no? Lo pide él, entonces a partir de ahí se levanta. Bueno, quien estuvo allí en la sesión, recién lo escuchábamos, es Agustín Rossi y está junto a la periodista Carla Ricciotti con nuestro móvil. Carla, buenas tardes. Buenas tardes, Eleonora. Buenas tardes, Paz. Y sí, está a nuestro lado el diputado Agustín Rossi, que ustedes lo escuchaban hablar y exponer muy enfáticamente en esta sesión fallida del día de hoy y que hace unos minutos nada más culminó la sesión en minoría por la que seguían exponiendo los diputados que quedaban todavía aquí en el recinto. Nadie del oficialismo ha quedado en el lugar, nadie del oficialismo estuvo presente durante estas exposiciones de esta tarde. Después de lo ocurrido hoy, cerca
cerca del mediodía. Esto fue pasada las 11:50 cuando ocurrió este episodio con el diputado Alfredo Olmedo. Pero el diputado Agustín Rossi está aquí y nos va a decir, ¿falló concretamente la sesión? ¿Por qué no se dio el quórum? ¿No pudieron juntar por parte de la oposición el quórum necesario para llegar a los números? Bueno, si no hubiese existido el incidente con el diputado Olmedo, si no hubiese entrado el diputado Preto, que irónicamente ahora le llamamos Apreto, digamos, ¿no? Que fue el que habló con Olmedo y logró que Olmedo se levantase, hubiésemos tenido los 129 votos. Los 129 diputados y hubiésemos conseguido quórum. Bueno, sabíamos que es difícil conseguir el quórum para la oposición, estuvimos cerca con 128 diputados. Finalmente creo que la semana que viene, cuando pidamos una nueva sesión especial, vamos a tener el número necesario como para poder tratar el tema. Lo que yo lamento es que parcialmente, porque después la sesión pudo seguir y demás, parcialmente se frustró una expectativa que había en todos los argentinos de que el Congreso encuentre alguna solución a un tema que agobia y preocupa al usuario residencial, al ciudadano de a pie, ¿no? Y esto es lo que nosotros interpretamos, ¿no? La cuestión de las tarifas atraviesa transversalmente a toda la Argentina, a toda la ciudadanía. Vemos que hay movilizaciones y puebladas en muchísimas localidades, que muchísimos municipios declararon la emergencia tarifaria, que hoy dentro de unas horas hay un ruidazo convocado por las distintas multisectoriales de todo el país, que mañana hay una movilización de las distintas organizaciones sindicales, una marcha de velas que va desde acá del Congreso hasta el Obelisco, y que lo que vemos claramente es que con los últimos aumentos ha hecho que la situación se convierta en insostenible para muchísimas familias argentinas. Entonces nos parecía que el Congreso tenía que abocarse a debatir este tema y tratar de que la agenda del Congreso en el día de hoy tenga que ver con la agenda de preocupaciones de la sociedad. La cuestión de las tarifas está en la mesa de los argentinos, está en la discusión todas las noches, al mediodía, cuando se encuentra y se reúne una familia, es cómo se hacen para abordar el pago de tarifas, que además nunca se sabe cuándo va a ser el nuevo tarifazo, porque como tenemos el combustible atado al tipo de cambio, si mañana aumenta el tipo de cambio, van a aumentar los combustibles y van a aumentar nuevamente las tarifas. Entonces, la sensación que nos quedamos es que por muy poco se perdió una gran oportunidad y lamentamos notablemente que el oficialismo no haya accedido a dar este debate, pero también digo, la realidad va llevando a todo el mundo por delante, ¿no? Porque hoy mismo hay informaciones de que va a haber una reunión entre los dirigentes del oficialismo, los líderes parlamentarios y el gobierno. Ya la posición que tenía el gobierno con Marcos Peña ayer y hoy aparece, no sé si flexibilizada, pero aparece claramente que todo el mundo ha venido tomando nota, ¿no? Rossi, ¿cómo le va? Paz los escucha el diputado. Bien, muchas gracias, Carla. Rossi, ¿cómo le va? Eleonora Coul los saluda. Hoy usted recién hablaba por parte del oficialismo, pero quien también se refirió al tema tarifas y está molesta con respecto a esto es Elisa Carrió, que en el día de hoy dijo ni la inflexibilidad del gobierno ni la demagogia de la oposición, haciendo sobre todo referencia al proyecto del Frente para la Victoria. ¿Qué opina usted de esto? Primero que Carrió no se tendría que haber borrado, tendría que haber estado en la sesión de hoy. Hoy tendría que haber estado y debatido, y si tenía una iniciativa y si tenía una propuesta, tendría que haberla traído para debatirla en el conjunto de la Cámara de Diputados. Y lo que hizo, se quedó en su casa, se borró y mandó un par de tuits, entre los cuales está uno a los cuales usted hace referencia. Nosotros no somos ni intransigentes ni demagogos, lo que hacemos es presentar una propuesta que tenga que ver con ver cómo aliviamos la situación al conjunto del pueblo. Ahora, no está hecha en contra del gobierno, está hecha a favor de los argentinos. Lo que el gobierno no puede entender, ni los dirigentes de Cambiemos pueden entender, o tienen la tendencia que cada vez que se presenta una propuesta que beneficia al conjunto del pueblo, la califican de populista o de demagoga. Pero eso y la verdad es que lo vuelvo a decir lo que dije en el recinto. A la política tarifaria del gobierno lo que le falta es dimensión humana. Nadie piensa en el gobierno, en el trabajador,
en el usuario residencial, en cuánto le llega, en cómo hace para pagar la luz, pagar el gas, el agua, comer, viajar en colectivo o en subte. Nadie piensa, no hay esa dimensión. Entonces, lo que nosotros le estamos diciendo al gobierno, escúchenme una cosa, las cosas se le está yendo de las manos. El enojo de la gente es muy grande, es muy alto. Se lo dijimos, lo mismo le dije yo cuando se debatía la reforma previsional en diciembre del año pasado. Insistieron, tuvieron una victoria pírrica, esas victorias que se festejan una noche y después se sufren muchísimo tiempo, pero la sociedad los critica muchísimo por la reforma previsional. Y esto mismo está pasando con la cuestión de las tarifas. Entonces, esto es lo que estamos planteando claramente. El gobierno tiene que... No hay duda que sería un beneficio para el pueblo. Por supuesto, yo creo que a nadie le gusta subir tarifas. El tema es posible este congelamiento de tarifas que ustedes plantean, digo, a nivel económico para el país. Pero claro que es posible. Si el gobierno está pagando un montón de plata por intereses de la LEVAC que paga el Banco Central. Si el gobierno sigue tomando deuda y sigue pagando una cantidad de intereses de la deuda, ¿sabe usted que lo que paga la partida de servicios económicos en el presupuesto, que es la partida en donde están incluidos los subsidios, ha bajado desde que Macri es presidente, en la misma proporción que ha aumentado la partida de servicios financieros? O sea que en realidad, que es donde pagamos los intereses de la deuda. Entonces, en realidad, bajar los subsidios porque pagás más la luz, pagás más el gas, y en realidad la plata que pagabas antes en subsidios la pagás en servicios financieros. Entonces, la realidad es que el gobierno tiene que entender es que no puede seguir con esta política en estos términos, que esta política tiene un límite, y el límite es la gente. Cuando un ciudadano argentino tiene que elegir entre un plato de comida o pagar la luz, las cosas no están bien. Rosy, el Estado no puede poner a nadie a elegir entre lo malo y lo peor. Rosy Paz Rodríguez Niel lo saluda. Usted decía hoy que el responsable fue Olmedo. Lo cierto es que ustedes no lograron los 129 votos y había transcurrido la media hora y había incluso algunos aparentemente opositores que no estuvieron presentes. Olmedo incluso puntualmente hizo declaraciones hoy y dijo, el problema es de los que no lograron llevar a su propia gente. ¿Usted qué responde a esto? No, nosotros lo que decimos que el responsable fue Olmedo porque estuvo sentado, se levantó y se fue cuando vino un diputado del oficialismo para claro, pero no tenían igual los 129 votos. No, con Olmedo sí teníamos los 129 votos. Entonces, por eso decimos de su responsabilidad. Está claro que al oficialismo, que no todos los diputados opositores, por diferentes circunstancias, cosa que siempre pasa, pudieron estar hoy en el recinto. El mayor responsable que no haya habido quórum es el oficialismo, que es el que tiene el mayor número de diputados y que si hubiese querido debatir este tema, lo hubiese podido sentarse y debatir. O la diputada Carrió, que en lugar de sentarse en el living de su casa a tuitear, hubiese podido cumplir con su obligación de venir a la sesión en el día de hoy. El incidente de Olmedo es esto, es el incidente papelonesco de un diputado que estaba sentado, que nadie lo obligó a venir a sentarse, que él se sentó porque creía que era un tema que se tenía que tratar, y que en un momento entra un diputado del oficialismo, se levanta y se va. ¿Hacen alguna autocrítica? Digo, habiendo estado tan cerca, ¿hacen alguna autocrítica respecto a no haber podido reunir ese quórum? No, al contrario, estamos muy contentos. La verdad que hoy la oposición pueda llegar a juntar 128 diputados para interpelar al gobierno era un escenario político no pensado en diciembre del año pasado. Entonces me parece que el gobierno tiene que tener una mirada de reflexión, porque los distintos bloques opositores mayoritariamente se sentaron hoy. Y seguramente si los mismos bloques que hoy nos sentamos la semana que viene, vamos a terminar consiguiendo el quórum. La verdad que si usted me pregunta cuál es el análisis político, digo, bueno, hoy la oposición mostró una mirada fortalecida sobre un tema que el gobierno no quería incluirlo en las sesiones, de hecho no participó, ni que el gobierno tenía en agenda. Y hoy esta decisión del conjunto de la oposición obligó a responder al jefe de gabinete, a responder
al presidente de la Nación y a estar a punto de conseguir el quórum para llevar adelante una sesión. Por otro lado, Rossi, el gobierno dice que esta suba de tarifas es producto justamente de la intención de arreglar el desbarajuste energético que dejó el gobierno anterior, o sea, el gobierno del espacio que usted forma parte. Bueno, yo no veía ningún desbarajuste energético. La verdad que no sé dónde está el desbarajuste energético. ¿A usted le parece que era lógico también lo que se pagaba aquí en Capital por tanto luz, gas, con respecto a lo que se paga ahora? Pero yo vuelvo a decir una cosa. La política de subsidios significa que usted paga por un servicio de manera distinta que si paga por el servicio en términos de consumo en vía directa. Se lo voy a decir en el ejemplo que es mucho más gráfico. Si usted tiene subsidiada la tarifa de transporte, ¿qué es lo que está pasando? Hay una parte de esa tarifa, si esa tarifa sale 100 y usted paga 50 cuando usa el colectivo o usa el subte, el otro 50 sale de la torta impositiva. Entonces se termina pagando. El problema es cómo se paga. A veces se paga de forma, a veces se paga en forma directa y a veces se paga en forma de mecanismo distributivo, que fue lo que nosotros hicimos. La política de subsidio era una política distributiva. Usted la puede cuestionar, le puede parecer más opinable o no. Yo le puedo aceptar, si usted quiere, no lo comparto, pero puedo aceptar que usted me diga, mire, el nivel de las tarifas que ustedes tenían no alentaba al consumo responsable. Es cierto. Bueno, supongamos que eso haya sido así, pero 1.600% aumentó la luz. Entonces, hoy se fueron exactamente en el otro punto, en el otro extremo. Se fueron en un lugar en donde la gente no puede pagar las tarifas, en donde la gente no puede pagar la luz, no puede pagar el gas, no puede pagar el agua, tiene que restringir gasto. Las tarifas están impactando entre el 20 y el 25% en el salario medio de los argentinos. Pero también es cierto que para mantener esos subsidios, también es cierto que para poder mantener esos subsidios sería necesario de alguna manera sacar la plata o seguir tomando deuda, que es algo que no se quiere, o subir los impuestos, que es algo que tampoco se quiere porque finalmente también pega en el total de la población. Para usted mantener una política de superávit fiscal que le permita tener posibilidad de tener subsidios, lo que claramente tiene que tener es crecimiento económico. No hay posibilidad de lograr el superávit fiscal si no es con crecimiento económico. Esa es mi mirada. La mirada del gobierno es exactamente distinta. La mirada del gobierno es que los acuerdos, el superávit fiscal lo va a lograr con más ajuste. Y más ajuste es más aumento de tarifas, menos sueldo, menos pensiones, menos jubilaciones, achicamiento claramente del gasto. Y nosotros creemos que en realidad el problema que tiene la Argentina hoy es un problema de crecimiento económico. Si la Argentina va a crecer en términos económicos, seguramente la economía misma le va a permitir tener una mayor recaudación impositiva como para poder llevar adelante determinadas políticas. Ahora, mientras el gobierno siga teniendo una tasa de interés positiva, en donde lo que le conviene a cualquier inversor es invertir en la timba financiera y no en un emprendimiento productivo que genere capital, que genere trabajo y riqueza argentina, y mientras no haya incentivos al consumo y al mercado interno, que son los que se necesitan para que la gente consuma, bueno, yo creo que es bastante dificultoso que la economía argentina arranque. De hecho, hoy o ayer, específicamente, el Fondo Monetario Internacional bajó su perspectiva de crecimiento para la Argentina de 2,5 al 2%. Yo creo que la Argentina este año va a crecer en el orden del 1%. Bueno, es prácticamente crecimiento nulo. Crecimiento nulo significa que no va a haber generación de nuevos empleos y la situación de recesión económica se va a sentir cada vez más. Muchísimas gracias. Pero de todas maneras le vuelvo a... Sí. Bueno, le vuelvo a decir algo como mensaje final. Independientemente de todo esto, que hay parte de teoría económica, que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, lo que yo le quiero decir es que la gente no se la banca más. Entonces no se la aguanta más. Entonces lo que tiene que tener el gobierno tiene que tener esa dimensión, la dimensión humana, el ciudadano, el usuario residencial, las cooperativas, los clubes de barrio, las pequeñas empresas, los comercios, las industrias no se sostienen más este esquema tarifario. Entonces el gobierno tiene que poner un freno, tiene que poner un límite y hacerle una propuesta distinta a los argentinos. Como el gobierno no lo hace, lo quisimos hacer hoy desde la oposición, no pudimos, lo haremos la semana que viene. Muchísimas gracias, Rossi. Gracias por su tiempo.
Bueno, muchas gracias a ustedes, adiós. Hasta luego, muchísimas gracias, Carla, a vos también. Y quien se refirió también a esta sesión frustrada fue el propio presidente Mauricio Macri, quien estuvo en Tucumán allí porque se vuelven a exportar limones a Estados Unidos.